Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Reyes Belver Alonso, que es experta en Derecho Deportivo, presidenta de la Asociación de Derecho Deportivo de Madrid y que últimamente ha hecho el programa de liderazgo femenino de la FIFA. Bienvenida, Reyes. Muchas gracias. Hoy nos va a hablar de un tema de liderazgo femenino en materia del deporte, es decir, la regulación de las mujeres en la FIFA. Como todos sabemos, la participación de las mujeres en el deporte ha dejado mucho de que desear históricamente. Tenemos ahora, sin embargo, tenemos buenas deportistas, pero todavía vemos en algunos medios deportivos de primera categoría, como son el AS, el Marca, que las mujeres aparecen no en puestos preeminentes y simplemente con fines anecdóticos. Y por ello, pues, tenemos que hablar de la presencia de la mujer en el deporte y específicamente en el fútbol. ¿Cuál ha sido, cuéntanos un poco, Reyes, esa regulación en la FIFA en materia de mujeres? Pues hay que remontarse un poco. Ha habido varias reformas en la FIFA a lo largo de su historia, pero esta es como la más importante, la más trascendental, y referente a mujeres es la única desde que comenzó la FIFA, la única que tiene algún punto dedicado a la mujer, con lo cual por eso también es muy importante. Viene a raíz de la crisis, el conocido FIFA Gate, la crisis de corrupción y de falta de integridad y transparencia que ha sufrido la FIFA durante 2015, sobre todo primavera-verano 2015, que creó una comisión de reformas en 2016 y esa comisión de reformas creó varios paquetes destinados sobre todo a más transparencia, a acercar más el fútbol y a la diversidad, que ahí es donde entra un bloque dedicado a la mujer. Y no solo fútbol femenino, sino mujer en el fútbol. Esto también es lo que yo considero muy importante, que por fin pues, haya una apertura a que la mujer entre también en el gobierno del fútbol, de la institución. Entonces, la parte positiva de una crisis es que ha generado una oportunidad de poner un punto final y decir esto no funciona, vamos a cambiarlo y vamos a crear una nueva estrategia, que es lo que está intentando hacer la FIFA, y vamos a centrarnos en varios puntos y entre ellos la mujer, o sea que de algo negativo van creando un punto positivo como puede ser una reforma. ¿Y cuáles serían los puntos básicos de esa reforma de la mujer en el fútbol? Pues en primer lugar crear un departamento, que no había nada destinado a la mujer, entonces se crea el departamento de Women's Football dentro de la estructura de la institución, y este departamento además se divide en 3 bloques, que no solo es fútbol femenino a nivel de competiciones, que además ahora mismo lo dirige un español que viene de la Liga, Pedro Malavia, o sea que encima estamos nosotros teniendo ahí un poquito de presencia. Y luego hay una parte de gobernanza y liderazgo que es más dedicado a la mujer en el fútbol, no tanto fútbol femenino, y lo que sería también pues, toda la estructura también financiera de programas. Hay un programa de financiación que es el Forward, dedicado a ayudar a las asociaciones nacionales a crear ligas. O sea, es un departamento muy completo que está creciendo y está creándose ahora mismo, con lo cual hay que esperar un poquito de tiempo para ver algún éxito ya que se ha tenido ese departamento. Solo con la creación del departamento creo que es trascendental, porque antes no existía nada, entonces el estructurar un poco algo dedicado exclusivamente a la mujer ya es un hito histórico. Luego, aparte, también muy importante y a nivel normativo, es que se incluye dentro de los estatutos de la FIFA la promoción de la mujer en el fútbol y del fútbol femenino. Entonces, tenerlo como objetivo en la institución es muy importante, porque van a tener que dedicar algo a ello, porque ya lo tienen incluido en su norma. Entonces, eso también ha sido una de las reformas más importantes a nivel de la mujer. ¿Y qué es lo que nos falta por dar ese paso? Nos falta la implementación. Está todo en inicio, hay cosas que están implementadas. Tenemos una secretaria general, ahora mismo, que es una mujer, entonces también, que además viene de los derechos humanos, viene de otro sector, y creo que puede dar un cambio muy bueno, está dando un cambio muy bueno a la institución, un lavado de imagen, y además es una mujer, con lo cual ella está concienciada en que la presencia de la mujer es importante a nivel de altos puestos, altos cargos. El de secretaria general es uno de los más importantes que hay en la FIFA, con lo cual tener ahora una mujer de abanderada también es una reforma muy importante, y la verdad es que ella ya está empezando a generar ese cambio. Entonces es la primera piedra, hay que esperar un poco cómo se implementan esas reformas, pero por el momento pues ya hay un primer avance.
Y el siguiente paso, que sería ya moviéndonos a lo que es el caso del fútbol femenino, se habló, por ejemplo, en el último mundial de fútbol femenino que ni siquiera tenían pues césped normal, es decir, les pusieron césped artificial, no tenían acceso a los lujos, a la normativa, a las reglas básicas que están en el fútbol masculino. ¿Qué se va a hacer para intentar que el fútbol femenino consiga su papel en la historia, al menos que se equipare un poco al fútbol masculino? La verdad es que todo pasa por la organización del nuevo departamento, de pues, más fondos, porque eso es muy importante. También que la FIFA se ha concienciado un poco en invertir, no solo invertir más, sino invertir más en medios también, por todo lo que has comentado, que se mejore y que también haya más niñas que al final jueguen al fútbol, que todas las que quieren jugar puedan tener la oportunidad de hacerlo, porque yo creo que no consiste en obligar a nadie, o sea, al final creo que hay que ser muy realistas y hay que entender que el fútbol es mayoritariamente masculino y no sucede nada por ello, no pasa nada, pero hay que dar la oportunidad a todas las mujeres que quieran entrar jugando al fútbol o dentro de la institución a que puedan. Entonces esa apertura es la que faltaba y en la que se está trabajando y la que espero que en un futuro pues cambie. Entonces pasa también por eso, por invertir más, por generar más empleo alrededor del fútbol femenino, más patrocinio, más inversiones. Al fin y al cabo es visibilidad lo que necesita el fútbol femenino. Y luego ya todo irá llegando, o sea, cuanta más participación y más niñas jueguen al fútbol, pues evidentemente habrá más inversores, habrá más mejoras técnicas, entonces es todo como un camino que tiene que empezar desde abajo, pero evidentemente tienen que ponerlo como un objetivo y eso es lo que a día de hoy está, por lo menos. Si pudieras mencionar algunos aspectos básicos de una reforma más allá de lo que se ha hecho en materia de mujeres de la FIFA. En la FIFA. ¿La FIFA? Pues lo más importante ahora mismo que veo es toda la actividad del departamento. Ya no solo es con la relación del departamento con las asociaciones nacionales afiliadas que tiene la FIFA, o sea, porque al final la FIFA aglutina a sus afiliados, que son las asociaciones nacionales, como puede ser la Federación, bueno, la UEFA y la Federación Española de Fútbol, y a raíz de ahí pues toda la inversión o la ayuda que pueden dar la reparten y la distribuyen. Entonces que haya un departamento que pueda coordinar con cada país, cada asociación, a generar más recursos, a mejorar las competiciones femeninas, a crear incluso ligas en los países donde no hay ligas femeninas. Eso ya es un impulso muy grande y sobre todo que tienes como al papá y a la mamá, que son la FIFA, gestionando los hijos, que son las asociaciones nacionales, para que mejoren en eso. Entonces ya hay como más peso, que antes no había. Para concluir, Reyes, ¿cuáles serían pues los puntos básicos de esta reforma? Los puntos básicos de esta reforma pues podría ser la inclusión de un nuevo departamento de Women's Football dentro de la FIFA, también que se haya incluido en los estatutos la promoción de la mujer en el fútbol y del fútbol femenino como objetivo estatutario de la FIFA, y luego incluso la llamámosle cuota de que cada confederación pues pueda tener al menos a una mujer dentro del Consejo de la FIFA. Esos son como los tres grandes bloques. Muchas gracias, Reyes. Gracias. Ya saben, hasta aquí hemos llegado hoy. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse. Y si les ha gustado, denles otra oportunidad.